En esta oportunidad, en compañía de mis compañeros, estaré hablando acerca de un tema que, si bien es de suma importancia, para muchos es desconocido. Se trata de la psiconeuroinmunología. Para empezar, conviene tener presente que diversos autores plantean que su estudio radica desde tiempo antes de Cristo, debido a que para ese momento ya se estudiaba la relación que existe entre situaciones de peligro material y el estrés psicológico que generan las personas, así como el inicio de enfermedades orgánicas, sobre todo infecciosas. Esto se ve reflejado en el pensamiento de Hipócrates, padre de la medicina, donde narraba que mente sana está en cuerpo sano. Para el siglo XIX, Luis Pasteur, en compañía de su equipo, realizó un estudio donde sometía a un grupo de pollos a estimulación aversiva. Encontró que dicho grupo presentó mayor probabilidad de contraer un virus que aquellos que no fueron expuestos a una situación estresante como lo es la estimulación aversiva. Para el siglo XX, Walter Cannon se dedicó a estudiar cómo el efecto del cambio emocional en animales podía producir una detención en los movimientos estomacales. A partir de esto encontró que estas respuestas eran producto de un condicionamiento involuntario a estimulación externa. Como estos estudios, muchos otros se realizaron y sentaron las bases para lo que hoy se conoce como el estudio de la relación entre las respuestas emocionales en animales y la activación del sistema inmunológico. Ahora bien, no fue sino hasta 1975 cuando se acuñó el término psiconeuroinmunología a partir de un experimento realizado por Robert Adler, psicólogo, y Nicholas Cohen, quien era inmunólogo. Ellos, basándose en el condicionamiento clásico, encontraron que ante la producción de una respuesta o una estimulación aversiva en el sistema nervioso central, se producía una respuesta condicionada en el sistema inmunológico. Esto llevó básicamente a muchas investigaciones a lo largo de los últimos años, en las cuales cada día con más y más detalles se ha logrado comprobar que, lejos de lo que se pensaba, la interacción del sistema nervioso central no es tan simple como se creía, ya que las células del sistema inmunológico influyen en las funciones del organismo, no solo neurológico, sino psicológico. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué es la psiconeuroinmunología? La psiconeuroinmunología es un campo interdisciplinario que se encarga del estudio e investigación acerca de la relación existente entre el cerebro, entendido como mente y conducta, y los sistemas encargados del procesamiento homeostático del organismo, como lo son sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema inmunológico y sistema endocrino. También se dedica al estudio de las consecuencias clínicas producto de esta relación. La psiconeuroinmunología también recibe otros nombres, como por ejemplo neuroinmunomodulación, neuroinmunoendocrinología e inmunología conductual. Además de esto, esta ciencia es considerada una rama de la medicina que se dedica al entendimiento de los mecanismos biológicos que están siendo influenciados por variables, tanto psicológicas como sociales, que inciden en el inicio y desarrollo de enfermedades inmunológicas o predisposiciones a padecer en el sistema inmunológico. Ahora bien, la psiconeuroinmunología debe encargarse de aspectos fundamentales como lo son, en primer lugar, el proveer una información o explicación acerca del funcionamiento de la biología humana. En segundo lugar, el promover y proveer la implementación de técnicas médicas complementarias. Y en tercer lugar, el llevar a cabo el desarrollo de un modelo no precisamente lineal de salud y enfermedad. En este sentido, esta disciplina no solo debe encargarse acerca de el ayudar a entender la psicofisiología y la patofisiología de la enfermedad, sino que también debe vincularse y valorar el aspecto de la relación médico-paciente y el mismo rol del paciente en la superación de su enfermedad y el mantenimiento de su salud. Por tanto, con la psiconeuroinmunología se sedimentan las bases científicas para llevar a cabo una práctica médica humanística. Esta disciplina es un punto de encuentro para otras más tradicionales como lo son la psicología, la neurología, la endocrinología, la psiquiatría y por supuesto la inmunología. A partir de este momento hablaremos acerca del
método de estudio de la psiconeuroinmunología o la forma en cómo ésta se aproxima a su objeto de estudio. Según Solomon, padre de la psiconeuroinmunología, de quien es también la definición que mencioné con anterioridad, considera que los estudios que en ella se realizan abarcan una serie de diversidad, a saber, estos son de corte experimental, naturalista, básica, clínica, animal, humana, in vitro, in vivo, médica y psiquiátrica, con la finalidad de establecer una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y los componentes del sistema inmunológico. Buenas, mi nombre es Mariana Michelena y correlacionando esto con lo que decía mi compañera María sobre el método de estudio, existen numerosas investigaciones que pueden aseverar la comunicación que tienen el sistema inmunológico, el sistema nervioso central y los factores psicosociales. En primer lugar, lesiones directamente en el cerebro pueden inervar músculos del sistema inmunológico, así como causar que hayan más enfermedades de las cuales el sistema inmune se debería encargar. Por otra parte, las personas que han sido sometidas a ansiedad o estrés durante el inicio o transcurso de enfermedades tienen menor probabilidad de recuperación o una recuperación más lenta. En tercer lugar, el sistema neurológico y el sistema inmune se comunican a través de neurotransmisores y una sustancia llamada neuropéptidos. Cuando estos cargan información negativa, por así decirlo, baja el nivel de funcionamiento del sistema inmune, causando que el organismo se vea sometido a más enfermedades de lo que normalmente lo estaría. Por otro lado, Solomon, quien es uno de los pilares fundamentales de esta rama, la psiconeuroinmunología, plantea que hay una relación entre el estrés y los animales. Uno de los experimentos más famosos es el conocido experimento de los monos ejecutivos, quienes, al no poder controlar los choques eléctricos que le causaban gran dolor, desarrollaron úlceras gástricas que a las pocas horas los habían incluso matado. De manera que hay una relación evidente entre los factores externos del ambiente, el nivel de estrés o ansiedad que puede sentir una persona y las enfermedades orgánicas que se generan a partir de esto. Continuando con lo expuesto, Adler y Cohen en 1975 hacen una publicación de suma importancia para esta rama. Ellos, seguidores de todo aquello que ha propuesto Solomon y de lo que hemos hablado anteriormente, publican cómo han encontrado en sus estudios exactamente cómo funciona la red de comunicación bidireccional entre todos estos sistemas. Les leo un extracto. De acuerdo con estos autores, la intercomunicación neuroendocrina entre los sistemas mencionados se realiza a través del eje hipotalámico pituitario adrenal, liberándose neuropéptidos y neurotransmisores que regulan el sistema inmune y a la vía de conducción eléctrica a través del sistema nervioso autónomo, que culminan con la producción de nuevos neurotransmisores a nivel de las glándulas adrenales. Ahí se puede ver cómo está el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrinológico, conectándose entre los tres. En el 2011, un nuevo autor, Escobar, plantea que hoy en día tenemos todavía más evidencias de la comunicación entre estos tres sistemas. Ahora bien, no solamente queremos mencionar estos estudios, sino llamar la atención sobre cómo es la aproximación hacia el objeto de esta rama, que es meramente experimental, científico. No se trata de interpretaciones grandes como podrían ser deductivas, sino agarrar cada caso particular y poder comprobarlo a través de las observaciones repetidas, tal y como estipula el método científico. Es sumamente riguroso, es llevado a cabo en laboratorios y no hay ningún tipo de razonamiento deductivo o de generar grandes leyes a raíz de pocos hallazgos. Esto es sumamente positivista y llevado a lo que conocemos como la manera más rigurosa de llevar o de ejecutar el método científico. Bien, ya exploramos cuáles son o cómo esta rama se aproxima al objeto de estudio. Ahora es importante saber también cuáles son sus definiciones más importantes y los supuestos en los que se basa. Uno de los factores más importantes, de las definiciones más importantes de esta rama, es por supuesto los factores psicosociales. Como bien sabemos, eso está relacionado con nuestras creencias, nuestras interacciones en el trabajo, en la universidad, con nuestra familia, con nuestros seres queridos en general, etc. La otra definición importante es el sistema inmune.
De acuerdo con Escobar, en el 2011, este es el grupo de células, tejidos y órganos cuya función es la protección del cuerpo contra agentes invasores patógenos, es decir, es nuestra barrera de defensa. Es lo que hace que nosotros no nos enfermemos con una lluvia, sino que podamos generar algún tipo de contraataque a todo lo que externo que nos quiere enfermar. Y luego está el sistema nervioso central, que como sabemos es todo lo que nos ayuda a sentir o a percibir los 5 sentidos, la propiocepción, el sentido interoceptivo también, etc. La otra definición importante, además de los 3 sistemas que ellos consideran que están en interacción constante, es decir, el inmunológico, los factores psicosociales y el neurológico, es la definición de estrés. El estrés es todo lo que ocurre en nuestro exterior ante lo cual nosotros nos tenemos que adaptar. Esa adaptación puede ser física, puede ser psicológica o pueden ser ambos. No se trata, cuando dice estrés, no se trata de que el estímulo es el estresor, sino que nuestras creencias y la manera en la que nosotros percibimos ese estímulo es lo que hace que luego sea o no estresor y lo que hace que se genere una reacción de adaptación adecuada o inadecuada. En momentos puntuales de nuestra vida es necesario sentir estrés y el ambiente nos demanda. Lo malo es cuando ese estrés se perpetúa en el tiempo, hace que nuestro sistema inmunológico se desgaste y estemos más propensos a actividad. Por supuesto que en ese sentido nuestro sistema nervioso central entra al juego, ya que él es el encargado de percibir el exterior precisamente. Entonces, si percibimos el exterior y reaccionamos con un estrés perpetuado en el tiempo, vamos a ir desgastando nuestro sistema inmune hasta que eventualmente nos enfermemos. Bien, teniendo en cuenta estas definiciones importantes, es decir, que es el sistema inmune, el sistema nervioso central, los factores psicosociales y el estrés, vamos a cuáles son los 2 supuestos más importantes de la psiconeuroinmunología. Primero, es la existencia de una red PNIE. Es una red de comunicación psico-neuro-inmuno-endocrinológica. Estos 4 sistemas se comunican entre sí y son capaces de estar al tanto simultáneamente de lo que está pasando en el interior del cuerpo para ajustarse a las demandas del exterior. Esto está validado científicamente, como habíamos hablado previamente en lo que se refiere al método de esta rama. Por otro lado, está el supuesto que el organismo tiene la capacidad de autorregular su conducta y su fisiología. Nosotros sabemos esto porque trabajamos con esto en la clínica. Una reacción de estrés puede ser, por ejemplo, una acidez fuerte estomacal, o puede ser tensión muscular en los hombros, en la espalda o un fuerte dolor de cabeza. Nosotros sabemos que a través de técnicas de relajación, de respiración, de tensión y relajación, por ejemplo, somos capaces de influir en cómo nos estamos sintiendo y de batallar esos estados emocionales que hacen que tengan en nosotros una gran activación fisiológica. Podemos también, por ejemplo, respirar profundamente y suavizar nuestro ritmo cardíaco, e incluso con personas que son epilépticas, han aprendido y se han desarrollado técnicas para mediar las ondas que emite nuestro cerebro mientras dormimos. Hay muchas maneras en las que nuestra conducta puede tener una influencia directa en el organismo y viceversa. Se cree por ende que nuestros sentimientos y nuestras creencias tienen un efecto directo en nuestra salud. Esto también lo podemos ver cuando nosotros combatimos las creencias centrales de la persona, le preguntamos qué tan real es o no es una creencia y vemos cómo poco a poco no solamente mejora su estado de ánimo, sino su estado de salud general. No es casualidad que sea recomendado para las personas con depresión iniciar una serie de ejercicios pautados durante el día, como salir a caminar, empezar a ir al gimnasio, etc. Esto es sumamente importante no solo para entender la relación entre estos sistemas, sino para la siguiente parte, que es muy importante para el debate del dualismo mente-cuerpo. Tomando en consideración estos supuestos, ¿qué implicaciones filosóficas tienen estos hallazgos y todo esto que hemos estado discutiendo hasta el momento? Según Solomon, justamente, esto implica que ya no hay debate sobre el dualismo mente-cuerpo. Se trata de un monismo porque la mente es material, la mente está reflejada en todo el cuerpo.
Si la mente puede saber lo que pensamos, lo que nosotros percibimos, lo que estamos sintiendo, y todas estas cosas tienen un impacto directo en nuestro ente orgánico, eso significa que la mente es el cuerpo. La mente es justamente esta red psiconeuroinmunológica. De manera que no se trata de una discusión de dualismo, no se trata de si la mente es algo que no es materialista o es algo que sí es materialista o de un monismo, sino que lo que nosotros hemos venido entendiendo como mente y lo que los grandes filósofos han entendido como mente es justamente esta red. De manera que de alguna forma se logra llegar a una conclusión científica sobre dónde está ubicada la mente, qué es la mente y cómo podemos influir sobre ella. Bueno, por más interesante que hayan sido las implicaciones de Solomon sobre qué es la mente y qué es el cuerpo para esta rama, las cuales son evidentemente interesantes y también ponen en discusión otras implicaciones como, bueno, entonces la inteligencia artificial puede o no puede tener mente, que son otras de las dudas que él se plantea, podemos resumir todos estos supuestos y todas estas definiciones en 4 reglas que planteó en 1995 Toews. La primera es que las respuestas inmunes son susceptibles al condicionamiento. La segunda es que está demostrado en diversos experimentos cómo el estrés tiene efectos físicos en enfermedades en animales, como les dije sobre los monos ejecutivos. La tercera es como las lesiones específicas en el cerebro, es decir, el sistema nervioso central, tiene efectos en el sistema inmune, es otra de las evidencias sobre cómo esta relación es real y verídica. Finalmente, hay evidencias sólidas entre esta correlación de todos estos sistemas nerviosos. Parece ser bastante sólida la propuesta que nos trae la psiconeuroinmunología. Nosotros sabemos que los monos ejecutivos trabajaron con eso, que otro gran investigador de nuestras épocas que trabaja con eso es Seligman, quien trabaja la creencia y el optimismo de mano con la salud física y orgánica. Esto es un adentramiento un poco más profundo sobre toda la información que hay afuera y todo lo que lo psicológico puede lograr en función de la salud integral. Muy bien, a partir de lo expuesto por mis compañeras anteriormente, ahora vamos a explicar un poco las diferencias que existen entre la psiconeuroinmunología y distintas corrientes psicológicas, como por ejemplo el conductismo radical propuesto por Skinner. Este conductismo radical se basa principalmente en el estudio de la conducta, ya que para el autor era principalmente aquello que se podía medir y se podía tratar o modificar en tal caso. A diferencia de esta corriente psicológica, la psiconeuroinmunología es la unión entre lo psicológico, la parte biológica y el sistema inmune del individuo, lo cual indica o manifiesta un abarque mucho más amplio que el conductismo radical. Bien, además de esto, de igual forma, el conductismo radical busca la funcionalidad de la conducta, es decir, simplemente busca estudiar aquello que expresa el individuo mediante el comportamiento, mientras también se estudian las diferentes influencias que tengan mediante variables del entorno. En cambio, la psiconeuroinmunología, además de hacer este estudio mediante el comportamiento o de las variables del exterior, también hace un estudio interno del individuo a nivel del sistema inmunológico y también a nivel biológico, para así poder dar con un mejor, digamos, diagnóstico del paciente y poder abarcar unas herramientas mucho más acorde para el momento de la intervención. Además del conductismo radical propuesto por Skinner, la psiconeuroinmunología también se diferencia de otras ramas de la psicología. Por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque se orienta en trabajar los pensamientos del paciente, llevándolo de unos desadaptativos que le generen un malestar psicológico a unos más adaptativos que le permitan llevar su vida diaria. La psiconeuroinmunología, por su parte, con el apoyo de la biología, busca unos tratamientos más enfáticos en este tipo de problemas, ya que se puede apoyar de intervenciones farmacéuticas o algún tipo de medicamentos que le pueda generar mayor efectividad en el tratamiento del paciente. Este modelo propone que el ser humano no solo tiene manifestaciones conductuales y no solo se encuentra
reforzado bajo las variables ambientales, sino que dentro del organismo también ocurren ciertas conductas que deben ser tomadas en consideración, como por ejemplo, si la respuesta conductual ante cierto estímulo es el miedo, dentro del organismo se activa la función cerebral que tiene la amígdala. Es a partir de dicha función que el organismo presenta ciertas instancias conductuales que dan respuesta a lo que normalmente llamamos el miedo. El interconductismo es un modelo propuesto por Cantor, en donde propone que la psicología tiene como objeto de estudio la interacción entre el ambiente y el organismo. A su vez, plantea que constantemente los organismos están emitiendo múltiples conductas, de manera que para su estudio se propone tomar un segmento conductual. Dentro de dicho segmento conductual también son consideradas ciertas variables llamadas disposicionales, que a través del análisis funcional permitirán establecer cómo se mantiene y cómo se obtuvo una conducta específica. Además de ello, la propuesta de Cantor surge a raíz de una crítica realizada al conductismo radical de Skinner, quien propone que la conducta es lo mismo que una respuesta. Quiere decir que no toma en cuenta ninguno de los factores que constituyen el sistema del organismo en su desarrollo diario. Por otro lado, tenemos el modelo del bioconductismo, quien se fundamenta en las teorías del sistema de información y teoría del caos, además buscando responder a un enfoque que no sea ni mecanicista ni lineal. Además de ello, surge a raíz de las necesidades que se van encontrando en el desarrollo de la psiconeuroinmunología. A pesar de que las demandas en dicho enfoque son bastante importantes, actualmente no se encuentran fundamentos suficientes ni evidencia empírica que pueda sustentar dicho modelo.